Amigos televidentes, en un instante estaremos con el doctor Raúl Chanamé Orbe. Todos lo recordamos cuando escribía en distintos medios del Perú, no solamente de Lima, del norte, de La Libertad. Daba cátedra en distintas universidades del país y del extranjero. Publicaba uno tras otro libros, diccionarios de política. Un escritor prolífico, un investigador nato, hoy decano del Colegio de Abogados de Lima. Estaremos con él en un minuto. Solo olvidaba algo y quería que Carlos Lacherre mostrara cómo un grupo, en fecha 12 de noviembre de 2009, el Grupo El Comercio, ya hablaba que nos quitaban el canal. Han pasado 4 años y vamos a ver en pantalla cuando ellos titulaban así en su diario: Ricardo Belmont la pasa mal, se quedó sin Canal 11. Esto decía El Comercio, señoras y señores, hace 4 años atrás. Lo pongo como evidencia, solamente como un adelanto de lo que en los próximos días iremos demostrando de quiénes y por qué quieren frenar a una empresa exitosa como esta, que ha pagado a todos sus trabajadores siempre, que tiene al día todos sus trámites con CONACEP y que está al día también con la SUNAT, cosa que no han hecho otros medios que prefirieron ir al CIN y recibir dinero de Montesinos. Esta empresa televisora jamás fue al CIN. Y esto decía El Comercio hace 4 años atrás. Nada de eso pasó. ¿Por qué lo puso eso El Comercio en sus páginas? Otra de las preguntas que desentrañaremos también en El Hermanón, donde daremos más información sobre esto. Gracias, señoras y señores, por su atención. Y es un gusto realmente tener invitados de lujo como el doctor Raúl Chanamé Orbe para abordar distintos temas del Estado de Derecho. Hoy mismo se ha visto una protesta masiva de los empleados públicos por este proyecto de ley de servicio civil. El tema en debate también muy candente de la ley universitaria y otros más que nos trae, porque recientemente estuvo fuera del país representando a los abogados de Lima en distintos foros internacionales. Doctor Raúl Chanamé, bienvenido al programa. Muy buenas noches, Rafael, un gusto estar con tu programa que siempre es sintonizado, como tú lo has dicho, especialmente por el pueblo. Así es. ¿Cómo ha visto el doctor Raúl Chanamé el tema de la ley de servicio civil, como se menciona? ¿Tienen razón los empleados de salir a protestar? Normalmente a veces no se tiene la ley a la mano para que estos lo lean completa, como sucede, como veremos después, con la ley universitaria o el proyecto de ley universitaria. Sí, Rafael, nosotros hemos sostenido desde hace mucho tiempo de que el Estado peruano necesita una gran reforma, una gran reestructuración, que esa reestructuración implica que hay que modernizar el Estado. El Estado en este momento tiene entre 800.000 y 1 millón de trabajadores, que tienen diversas leyes, diversas estructuras, diversos niveles salariales, cuya productividad es relativamente baja. Hay que cambiar el Estado, por supuesto, pero hay que modernizarlo, hay que reestructurarlo. Pero creo yo que para dar normas que van a afectar a 1 millón de personas, tiene que haber un debate amplio y técnico, y no se debe achacar exclusiva responsabilidad a los trabajadores. Acá quiero distinguir: si existe baja productividad en una empresa, puede ser por culpa de los trabajadores, pero también por culpa de quienes lo dirigen. Y yo creo que acá falta una reestructuración del Estado que le plantee metas a mediano plazo al Estado. Pero solamente cuando sacamos normas, que como tú bien has dicho, en el Perú tenemos un defecto legislativo, no prepublicamos las normas. En este momento no tenemos la norma para discutirla adecuadamente, no prepublicamos las normas, no abrimos un debate amplio. Entonces viene la incertidumbre. Y hoy día en el Perú miles de trabajadores del Estado han salido a protestar, de repente con excesos, pero lo que estamos reclamando es un debate amplio que los comprometa a ellos y que permita decir para qué vamos a reestructurar el Estado y hacia dónde queremos llevar un Estado, porque el Estado peruano no es transparente, es poroso, es débil. Vemos, has estado hablando del tema del sistema judicial. Hoy día los trabajadores del Poder Judicial han estado también protestando. Necesitamos un Estado eficiente e inteligente, pero para eso no debemos achacarle la responsabilidad exclusivamente a los trabajadores, sino a quienes dirigen el Estado. Yo creo que el Estado, el Ejecutivo, desde hace mucho tiempo tiene la responsabilidad de la ineficiencia del Estado. Servir, ¿cómo está caminando este organismo Servir
porque este proyecto de ley viene del Ejecutivo. En este caso, el mismo Ejecutivo debería preocuparse de difundir más este proyecto de ley. ¿Está avanzando bien? Ahí, ¿cómo lo ve desde el Colegio de Abogados del Lima, el doctor? El modelo de servir que viene de otras experiencias latinoamericanas es un modelo que busca establecer un nivel de gerencia, de liderazgo, de estructura, de mando en la administración pública. Se ha partido de hacer una serie de concursos para los altos mandos, que creo que es adecuado. Necesitamos tener gerentes especializados que ganen sueldos adecuados y que no sean parte de la politización del Estado. ¿Qué ha ocurrido con el Estado nuestro, que es herencia de lo que llamamos el Estado populista? De los años 50 llegaban al Estado los amigos del gobierno. En los años 80 eso fue la expresión máxima. Llegamos a tener cerca de 2 millones de trabajadores sobre un universo de 20 millones de peruanos. O sea, por cada 20 peruanos, 2 trabajaban en el Estado. ¿Y lo hacían bien? No, lo hacían mal. ¿Y ganaban bien? No, ganaban muy mal. De tal manera que ese Estado era un Estado ineficiente y a su vez improductivo y corrupto. Corrupto por las propias estructuras. No es que los trabajadores sean corruptos, sino la propia estructura hace los trámites. Un trámite elemental en el Perú requería de 150 procedimientos y eso demoraba cerca de 3 años. Ese Estado no sirve para nada. Ese Estado no sirve para nada. Y precisamente ahora se busca hacer cambios, reingeniería en el Estado, pero se requieren normas de discusión amplia, donde yo estoy de acuerdo que participen los trabajadores. El debate debemos llevarlo a la televisión. Debe ser amplio, no solamente RBC, todos deberíamos discutir el tema, de tal manera que lleguemos con normas consensuadas. Ese es un tema que me preocupa, Rafael, que es, se están discutiendo varias normas, pero que carecen de consenso. Acabamos de ver el tema del servicio militar voluntario, entre comillas. No había consenso, pero el Ejecutivo buscó forzar un tema. Vemos el tema de servir. ¿Necesitamos reestructurar el Estado? Por supuesto. ¿Necesitamos resolver el servicio militar? Por supuesto, pero con normas de consenso. Estamos discutiendo en este momento también la ley universitaria. Exacto, que es materia precisamente del anuncio que hicimos desde muy temprano. Muchos estudiantes universitarios están seguramente en sus televisores, profesores universitarios, autoridades de las universidades sintonizándonos en este momento. A propósito de ello, la posición en este caso del doctor Raúl Chanamé Orbe en este debate donde la Comisión de Educación ha dado argumentos fuertes, pero ¿está de acuerdo con esos argumentos el doctor Chanamé? Yo creo que para ser objetivos hay que ponernos un justo medio adecuado. La primera pregunta es, Luis Alberto Sánchez hizo una ley hace más de 25 años cuando no existía internet, cuando teníamos una serie de carencias que han hecho que la universidad, la investigación cambie radicalmente en el siglo XXI. ¿Necesitamos una nueva norma? Sí, necesitamos una nueva norma. Cuando Sánchez hace la ley universitaria, no llegaban a 20 las universidades. Así es. Eran universidades muy elitistas, porque había que haber concurso para postular. Era muy difícil acceder a las universidades, es por eso que existían las cadenas de academias preuniversitarias. Creo que somos más o menos de la misma generación y hemos visto qué difícil era acceder a las universidades. En los años 90 se modificó ese sistema y hoy día tenemos 134 universidades, 500.000 de universitarios. Infinidad de carreras. ¿Hay crisis en la universidad? Por supuesto, hay crisis en la universidad porque hoy día no hay tesis para obtener el bachillerato. Hay una serie de problemas. El Perú tiene el último índice en investigación universitaria de América Latina, prescindiendo de Haití. Entonces, nuestro diagnóstico no es adecuado. Necesitamos una ley que cambie el paradigma, que mejore las condiciones de la universidad, pero se preocupe por el tema de la investigación y el tema de la tesis. En este caso, para el decano del Colegio de Abogados de Lima, este tema es muy sensible porque ¿cuántos años de cátedra tiene, mi estimado Raúl? ¿Cuántos años vinculado a los claustros de derecho en las universidades del país? Bueno, estoy más de 25 años enseñando, conozco de cerca el problema universitario, sé que hay recursos humanos de primer nivel,
pero fracasan las estructuras, fracasa el norte, hacia dónde queremos llevar a la universidad en relación al tema de la investigación. Pregunto al catedrático, al investigador Raúl Chanamé Orbe. Esas marchas que hemos visto, esas movilizaciones de estudiantes contra esta Comisión de Educación, donde, ¿para qué? Tenemos que reconocerlo, el congresista Daniel Mora ha hecho un trabajo esforzado, claro, pero quizás falta debatir mucho más. Es la ley compleja, recién van avanzando los primeros capítulos. ¿Se sintió tentado a marchar también Raúl Chanamé? Sí, yo creo que hay que marchar contra lo que está mal. Yo creo que hay un punto, de manera principista, el Colegio de Abogados se ha pronunciado. Se ha creado en este proyecto una superintendencia, una autoridad nacional universitaria que depende del Ministerio de Educación. Eso es inaceptable constitucionalmente, porque las universidades tienen autonomía, según el artículo 18 de la Constitución, y la autonomía implica la autogeneración de su propio gobierno de manera democrática. Y esta autoridad que viene a representar al Poder Ejecutivo y no a las universidades, vulnera el sistema universitario. Y contra eso sí, el Colegio de Abogados ha dicho, no aceptamos este criterio. ¿Se queda en la protesta del Colegio de Abogados o quizás podría de alguna forma, articulando una serie de propuestas, mejorar? Porque si hay 134 universidades de las 20 que había hacia el 83, pues estamos viendo qué ha hecho la Asamblea Nacional de Rectores, qué ha pasado con el Congreso mismo, que son los que dan las leyes para crear las universidades. ¿Qué critica haría la Asamblea Nacional? Ha habido una explosión universitaria y hay que proponer. Como tú bien dices, no solamente hay que criticar, hay que proponer. Por ejemplo, nosotros consideramos, por ejemplo, para el caso de las facultades de Derecho, hay cerca de 60 facultades de Derecho, hay una explosión, 45.000 universitarios en este momento estudian Derecho. Entonces, la crítica social es, ¿y cuál es el nivel de esos universitarios? ¿Cuál es el nivel de aprendizaje, de investigación? ¿Cuántos libros de Derecho hay? ¿Cuántos profesores tienen doctorado? Entonces, lo que nosotros planteamos es lo que se usa universalmente. Universalmente, para medir la calidad de una universidad se usa la acreditación. La acreditación es un sistema que mide la calidad universitaria, la calidad de investigación, la calidad de enseñanza, la calidad de los profesores, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos acreditar a las facultades de Derecho, en mi caso, porque represento al Colegio de Abogados de Lima, pero necesitamos acreditar a todas las universidades. La acreditación nos da estándares internacionales. Es por eso que un estudiante peruano que estudia en la universidad y va a una universidad española y le dicen, señor, ¿tiene acreditación? No tiene, entonces vuelve a estudiar su carrera. Y eso realmente desalienta a cualquier universitario. Pero ¿por qué ha pasado todo esto? Porque hemos perdido la ruta de lo que es la universidad. La universidad se caracteriza porque no aporta solo profesionales, sino aporta innovadores a la relación laboral. Desde esta perspectiva, estimado Raúl, disculpa que te interrumpa, la Asamblea Nacional de Rectores, ¿tendría que fortalecerse? ¿Tendría que mejorarse sus funciones? ¿Cuál sería la salida en vista de que no quieres o no aceptarías con muchos universitarios y muchos profesores que haya esta suerte de superintendencia que esté encima de estas universidades? Yo creo que tiene que haber una autoridad democrática que esté por encima de lo convencional. La Asamblea Nacional de Rectores ha tenido hierros, ha tenido omisiones, las ha tenido porque el sistema es un todo. Y entonces creo yo que hay que reformar, pero esta autoridad debería estar dentro del sistema universitario. Podemos crear esta entidad, pero dentro del sistema universitario, no dirigido por el Poder Ejecutivo, porque ya nosotros venimos de una mala experiencia durante el gobierno militar. El gobierno militar también creó una superintendencia que se llamaba el CONUC, el Consejo Nacional de la Universidad Peruana. ¿Y qué hizo el Consejo? Intervino de manera politizada el conjunto de las universidades peruanas y vino la crisis del sistema. La universidad necesita libertad de cátedra, la universidad necesita democracia. Ese es otro tema que se está discutiendo. ¿Es necesario que las autoridades elijan por voto universal? Yo creo que eso hay que debatirlo. Hay que debatirlo, hay que dejar que los profesores, los estudiantes se manifiesten en relación a este tema. ¿La democratización debe llegar al voto universal? Yo no tengo una idea precisa.
Hay que debatir precisamente eso. Ahora, el Colegio de Abogados de Lima, ahora ha entrado ese tipo de debates. Hace tiempo que se extrañaba que el Colegio de Abogados de Lima entre a estos temas y Habla el Pueblo ayuda para eso. En ese sentido, una felicitación para usted, doctor Raúl Chanamé Orbe, porque está logrando que el Colegio de Abogados de Lima nuevamente sea una voz que se escuche y que suene en la sociedad peruana. En ese sentido, el Colegio de Abogados de Lima, ¿qué tipo de propuestas está elaborando, por ejemplo, cuando hay una realidad? Aquí se han dicho muchas mentiras. Algunos profesores universitarios decían, vamos a ganar menos con esta ley que se está debatiendo en el Congreso, alumnos que han visto que incluso les podían expulsar por una serie de factores. ¿Qué problemas reales ha habido y qué problemas imaginarios se han producido? Permíteme, Rafael. Hay el tema de la homologación. Se debe respetar la homologación para los profesores universitarios. Esta norma no la contempla, la soslaya. Eso es un tema de fondo. Así como reclamamos la homologación para los jueces y fiscales, de igual manera reclamamos la homologación para el profesor universitario. El profesor universitario tiene que ser dignificado en relación a las exigencias. Pero yo digo, no solamente exijamos homologación, exijamos que en los próximos 10 o 20 años el 60% de los profesores, el 80% de los profesores universitarios posean el grado de doctor. Eso es plantearnos metas, no solamente criticar. Hay que plantearnos metas. El colegio, por ejemplo, ha propuesto debatir la ley universitaria en el Colegio de Abogados. Vamos a invitar a los rectores, vamos a invitar a las universidades privadas, vamos a invitar a los estudiantes y también a los usuarios y padres de familia. Debatamos. Lo que falta en el Perú es debate. Habla el Pueblo, propone siempre debates. ¿Qué hacen los demás canales? Están con la frivolidad. Cuando debemos debatir, el día de mañana tenemos un foro organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores para debatir la posible ejecución del fallo del Haya. Correcto. Sobre eso vamos a regresar con nuestro invitado, el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Luis Chanamé Orbe. También vamos a ver sobre el tema del rol de los medios de comunicación, qué piensa el decano, e informar en detalle sobre esta conferencia que se viene para este jueves 27 de junio. Regresamos en breve.